y vamos a daros las bienvenidos a este inicio de la tercera temporada de Confabulación en Granada 3, este punto de encuentro en torno a eso que nos parece un misterio, como es la cultura, y otro misterio más todavía, que es el lado oculto de la creación artística. Y para iniciar esta tercera temporada, esto ya es como las series de televisión, ya hemos conocido en la primera a los personajes, la segunda se va desarrollando el universo y la tercera es cuando entramos en el meollo del asunto. Y tenemos con nosotros hoy a Cristina Consuegra, que para nosotros es un auténtico privilegio. Yo creo que hoy nos va a ofrecer una clase magistral sobre la comunicación entre público y tejido cultural y artista, que eso me parece que es un hilo conductor que es bastante complicado muchas veces de establecer, pero que seguro que nos vas a... porque, bueno, iremos viendo ejemplos de ese éxito. Así que, Cristina, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. No, a vosotros, por favor. Además que parece que estás jugando en casa, ¿no? Sí, tengo muy buenos amigos, José María, que además, vamos, hace un montón de tiempo que no nos veíamos. José Federico, que no sabía que venía, me da muchísima alegría. Carmen, Beatriz, esas dos bellezas absolutas ahí sentadas, en fin. Muchísimas gracias a todos. Yo tengo una conversación pendiente sobre Miss Maisel también por ahí, o sea que, en fin, y mi amigo José Luis, que ha venido, que también juega en casa, o sea que muchísimas gracias a los dos por la invitación y un placer, la verdad. Pues si me lo permites, te voy a presentar, aunque muchos de los aquí presentes te conocen, pero bueno, también va a servirnos como punto de partida para establecer esta conversación que, como te he comentado, voy a ejercer un poco de abogado del diablo para ir, pues bueno, animando a la conversación e ir un poco desvelando las claves de tu trabajo. Pues Cristina Consuegra es gestora y creadora cultural, coordinadora del MAF, el festival, ¿se puede decir OFF? No. Off. No, me molesta muchísimo. Uy, pues empezamos. No, el previo tampoco. Es la programación expandida del Festival de Málaga. Del Festival de Málaga. Ya nos irá explicando en qué... Pues bueno, muchos lo hemos disfrutado porque es un festival, la verdad que muy transversal, muy rico, muy ecléctico, muy sorprendente en las propuestas que podemos disfrutar. Además es responsable de la sección Neópolis, sección de Ciencia y Tecnología del Festival de Málaga, coordinadora del ciclo Anverso-Reverso del Teatro Cervantes, programadora de los encuentros con autores en la Biblioteca del Ayuntamiento de Málaga, coordinadora del ciclo MAE se mueve, organizado por el Museo de la Educación, el Museo Andaluz de la Educación, colabora con programaciones literarias de la Diputación de Málaga, coordinadora del encuentro en La Ría, organizado por el Ayuntamiento de Huelva, programadora de actividades feministas para distintas entidades públicas y privadas, vocal de feminismo del Ateneo de Málaga. Nuestro amigo Manuel Callejón lo recordaba por redes sociales. Colabora en Canal Sur Radio con una sección propia en Día de Andalucía y escribe semanalmente la columna La Vida Quieta en el Diario Español. Y recientemente ha sido incluida por la revista Forbes en la lista de las 100 personas más creativas en el mundo de los negocios, que también nos explicará eso... Si eso tiene premio o no tiene premio. No. No tiene. Bueno, pues Cristina, sobre todo, ¿cómo empieza eso de ser gestora y creadora cultural? Bueno, aquí me pongo muy abuela cebolleta, así que voy a intentar ir rápido. El azar fue esencial. Estábamos hablando él y yo aquí sobre Paul Auster, ¿no? Que fue para mí uno de mis pilares en esto de la lectura, ¿no? Y después descubres que en realidad es mucho más que la lectura, es casi un pacto con la vida, ¿no? Te ayuda a entender al final de qué va esto de estar vivo o viva en mi caso. Pues yo, que hice una carrera científico-técnica, yo soy ingeniera química, empecé a trabajar muy jovencita, por esto de también otra carambola, porque en tercero de carrera pues me dieron una beca y en tercero de carrera era una niña, 21 años, pues me hicieron fija en una fábrica de cemento en la época heroica de la construcción en este país, es decir, con Aznar.
Y entonces me vi con 21 años trabajando con 45 hombres en esa España que no es la España de ahora. Trabajar con 45 hombres siendo ingeniera y 21 años vi casi de todo y me pasó casi de todo. Y eso también tenía una traducción económica que era, bueno, tenía un muy buen salario. O sea, ese salario no lo he vuelto a ver en mi vida ni lo volveré a ver. Pero duermo, bueno, no sé si duermo mejor, pero sí más feliz que entonces. Y me fui a vivir a Antequera porque yo trabajaba en Bobadilla Estación, entonces me levantaba a las 4:30 de la mañana para ir y venir, o sea, era muy agotador, era una vida, seguía estudiando, entonces era una vida muy complicada. Con 21 años tienes energía para levantar el mundo, pero incluso esa energía también se agota. Entonces me fui a vivir a Antequera y esta cosa de quienes tenemos a lo mejor cierta curiosidad, ¿no? Pues yo siempre quise dedicarme a algo vinculado al pensamiento. Mi obsesión siempre ha sido, y esto es algo que solamente el paso del tiempo, que bendito paso del tiempo, te concede, que es la certeza de que yo en realidad siempre he querido, todo trabajo que he hecho ha estado vinculado a pensar. Que él, ¿no? Te decía a ti, es que tenemos que pensar lo que nos está pasando, ¿no? Que nos pasan muchas cosas aunque parece que no nos está pasando nada, ¿no? Y entonces en esa cosa bueno, de ser curiosa quería ir más allá. Y me planteé un día en el ayuntamiento de Antequera y les dije, cosa que claro, ahora no hubiera hecho, pero con 21 años haces, pues bueno, casi de todo. Dije, me acabo de venir a vivir aquí, soy de Málaga, trabajo en la fábrica de cemento y digo, yo quiero hacer cosas. Porque claro, como siempre explico, cuando doy clase en la universidad, yo empecé, o sea, yo tengo 20 años cotizados en el régimen de autónomos. Pero claro, cuando yo empecé, ahora hay un epígrafe, ¿no? Es decir, somos gestores y gestoras culturales. Pero yo me presentaba al principio como, ¿a qué te dedicas? Hago cosas, ¿no? Porque no sabías cómo presentarte. O sea, porque decir además era un tiempo en el que tú decías, ahora yo lo digo con toda la dignidad del mundo y casi rozando el cabreo, ¿no? Es como te he dicho, no le digas lo de off. O sea, porque la palabra, o sea, el lenguaje nombra el mundo, ¿no? Y entonces me planteé en el ayuntamiento y dije, yo quiero hacer cosas aquí. Entonces se me quedaron, había un montón de mesas, se me quedaron así todo el mundo mirando como diciendo, ¿esta chica? Entonces yo soy muy pesada, o sea, yo estoy muy concienzuda. Entonces me fui un día y otro día y les escribía correos. Entonces yo creo que por no verme más la cara me dijeron, mira, haz esto, sí, venga, presenta un proyecto. Y presenté un proyecto y fue un éxito con todos los fallos del mundo, porque yo no tenía ni idea de nada, es decir, no tenía ni idea de soportes, de diseño, de notas de prensa, es decir, vas aprendiendo. Y entonces, nuevamente, el azar, fíjate, el que se convirtió con el paso del tiempo en un buen amigo mío, fue de fin de semana a Antequera y trabajaba en la Junta de Andalucía, en un momento en el que la Junta de Andalucía necesitaba renovar los programas culturales y vio el ciclo de lecturas dramatizadas que yo estaba coordinando entonces. Entonces llamó al ayuntamiento, pidió mi número y habló conmigo, me hizo una entrevista de trabajo, primero por teléfono, mientras yo tenía una molienda de cemento a mi derecha, que estábamos haciendo en ese momento cemento de 42,5, y después me dijo, mira, hay mucho ruido. Y yo, no, no. Dice, ¿puedes venir a Málaga? Y entonces me hizo una entrevista y así empecé. Empecé ya, pues dejé el trabajo porque bueno, era una persona profundamente infeliz, siempre lo digo, y aparte desarrollé muchos conflictos éticos, o sea, morales, perdón. Muchos conflictos morales porque comencé a sentir que participaba de un modelo económico y de un modelo social que no compartía. Es decir, o sea, yo creo que en ese momento yo sí podía decidir porque no tenía una niña a mi cargo, porque bueno, la vida todavía no se había puesto sucia. O sea, la vida se pone sucia con las hipotecas, las facturas y los alquileres y cada vez tienes menos margen de libertad, ¿no? Pero en ese momento, o sea, yo me hubiera reprochado mucho como persona si me hubiera quedado. O sea, si hubiera elegido la seguridad de una nómina tan gruesa,
frente al tirarme, ¿no? O sea, porque lo que hice fue tirarme, no sabía cómo me iba a salir esto y me ha salido bien, con toda la dureza del salir bien, ¿no? Que estaba hablando con Beatriz antes ahí en la barra. Y así empecé. Y de aquellos comienzos, pues vamos a ver un ejemplo de tu trabajo, de cómo pues ese azar en un primer momento, pero también con una labor pues incansable en tu trabajo de establecer contactos, de establecer programas, de establecer pensamiento. Pues vamos a ver aquí un resumen del MAF del año 2022. If I was young, I'd flee this town. I've buried my dreams underground, as did I. We drink to die, we drink tonight. Far from home, elephant guns, let's take them down. One by one, we'll lay it down. It's not been found, it's not around. Let the seasons begin where all was right wrong. Let the seasons begin to take the big game down. Let the seasons begin where all was right wrong. Let the seasons begin, take the big game down. Cristina, viendo este trabajo tuyo, la verdad es que produce vértigo. Sí, me emociona mucho cada vídeo. Este es el del 22, pensaba que me iba a poner el del 23. El del 23 me pongo siempre, os voy a contar una intimidad, es la primera vez que lo cuento. Yo que cuento casi todo en público lo que se debe contar, lo íntimo se queda en casa. Creo que lo íntimo se tiene que quedar en casa en este tiempo tan de exhibición, pero todos los años cuando terminamos el festival hay que dormir mucho, recuperarse, todos enfermamos, todos, o sea, caemos como chinches todos, ¿no? ¿Cómo estás? Con gripe, en la cama, en fin, fatal. Y después durante el año me voy poniendo los vídeos porque, a ver cómo lo digo sin que quede raro, lo veo y digo, ¿hemos hecho esto? O sea, da tanto. Yo estoy ahora ya preparando la programación de 2024, ¿no? Ya estamos todo el equipo. Y, a ver, me cuesta mucho hablar del Málaga de Festival, de la programación expandida, porque lo vinculo a quién soy. Y esto tengo que explicarlo bien porque. Y me emociono de verdad. Yo entro a formar parte del actual equipo de dirección del Festival de Cine, con el nuevo director, o sea, con Juan Antonio Vigar, que es quien me llama y me contrata estando embarazada. Yo le digo a Juan Antonio en la entrevista de trabajo que me hizo, le dije que estaba embarazada y que daba luz en pleno festival. O sea, que no podía coger ese trabajo, le dije. Y él me dijo, no, dice, tienes que coger este trabajo y todo el equipo te ayudará para que ese trabajo se finalice.
Mi hija, una bendita, no me dio un problema y me cargué un festival de cine y un MAF entero con la barriga. Y desde entonces, pues hemos hecho una programación con un esfuerzo. A ver si ordeno, quiero deciros muchas cosas. Primero, con un talento. Yo siempre hablo de Andalucía y de Málaga como una tierra de talento. Y además, con el paso del tiempo me he ido volviendo muy incisiva en este asunto, porque creo que el Festival de Málaga es un proyecto, o sea, si la gente viera lo que hay en la cocina, apreciaría muchísimo más el trabajo que hacemos. Se ha posicionado como, a día de hoy, como el proyecto más importante de Andalucía y el proyecto entre los 10 proyectos más importantes de España. Las cifras son importantes. ¿Por qué? Porque en esos 10 proyectos más importantes del país estamos en una liga como el Museo del Prado, San Sebastián, el Reina Sofía, que, si seguimos hablando de cifras, los presupuestos están muy alejados de lo que recibe el Festival de Málaga en la actualidad, con unos resultados casi iguales. Y eso se compensa con un talento descomunal que tenemos en esta tierra que se llama Andalucía en general y Málaga en particular. Una de mis obsesiones, que esto sí que es herencia, yo siempre lo nombro porque tengo una deuda personal y profesional con mi jefe, es el único al que considero jefe, que es Juan Antonio, que siempre cuando me dice, no, vente al equipo, ya veremos cómo se soluciona lo del embarazo, pero vente. Y él siempre dijo una frase que se me quedó, dice, tenemos que poner a Málaga primero. Y eso hacemos. Entonces, el Málaga de Festival es increíble cuando viajas, cómo se ve desde fuera. O sea, desde tanto el Festival de Cine como el Málaga de Festival. Y bueno, lo que hago o lo que intentamos hacer es decirle al mundo, esto es Málaga. Más allá de una ciudad en la que es muy complicada vivir, por todo lo que nos está pasando, más allá de la sociedad o más allá de la complejidad de cualquier ciudad del siglo XXI, cuando buscas hay un montón de personas, porque si os fijáis, es un vídeo en el que las personas son importantes, se ven personas continuamente, se ve la obra, porque eso está totalmente intencionado, pero sobre todo se ven las personas que hacen posible el Málaga de Festival. De hecho, siempre cerramos la rueda de prensa y agradecemos, cuando ya se cierra el festival, a las personas que lo han hecho posible. Porque eso es algo, bueno, cómo se habita en las ciudades, ¿no? O sea, las personas son las que, al fin y al cabo, somos capaces de modificar el pulso de un tiempo, ¿no? El ritmo de un tiempo. Y el Málaga de Festival busca, con cada edición, eso, decir, bueno, ¿qué problemas tenemos? En 2024 vamos a pensar entre todos, porque además pensamos entre todos, es maravilloso, ¿no? Poner ya un correo a un creador y decirle, oye, te viene esta bola, vete pensando sobre la vejez en nuestro tiempo. Desde tu ámbito creador, desde la música, desde las artes visuales, desde la ciencia y la tecnología, vamos a pensar colectivamente, porque tiene esta cosa además que ya se ha roto casi a nivel nacional. Hace unos años había más festivales de corte colaborativo y participativo, pero ya no. Es uno de los poquitos que quedan, que lo hacemos entre todos, es decir, aquí no se puede hacer nada solo. O sea, además que ahora tenéis abierta la convocatoria de proyectos, ¿no? Para la programación abierta. Sí, hay dos tipos de programaciones. La permanente, que es la que yo ya llevo desde septiembre comisariando, porque son a lo mejor proyectos más complejos, ¿no? Que te decía antes, no podemos decir, pero lo que te he dicho, bueno, esta persona y esta persona pues estarán con otros creadores que ya están trabajando sobre su obra, ¿no? El otro día también me puse en contacto con un colectivo de mujeres de Málaga que cosen, porque vamos a hacer, bueno, pues ese tejido que ellas hacen lo vamos a coser con otra creadora que viene de fuera, y se trata de eso, es algo que atraviesa, la cultura es algo que atraviesa al ser humano, y eso es lo que queremos, ¿no? Crear un modelo de ciudad
a través de la cultura, ojalá durara todo el año, ¿no? O no digo el MAF, no digo el MAF, ojo. Ese espíritu. El espíritu, sí, no, 21 días ya son suficientes, pero ojalá ese espíritu se quedara de verdad, ¿no? No se quedara, los políticos, quienes deciden sobre lo público, porque esto es muy importante que se haga desde la política pública. Si se hiciera desde lo privado, tendría siempre un afán recaudatorio, en primer lugar, y en segundo lugar estaría dirigido por pues, lo que necesitara la marca, ¿no? Pero son políticas públicas culturales y por lo tanto lo que tienen que hacer es medir el pulso de un tiempo. Y en eso estamos, vamos en 2024 a pensar colectivamente, entre todos los que quieran sumarse al festival, pues sobre las edades no productivas, infancia y senectud. Y después algo que decidimos Juan Antonio y yo, que era pensar, la cultura es alegría, porque, estamos todos viendo como ciertos ismos que creíamos que pertenecían a otro siglo, pues están cogiendo auge, fuerza, echando raíces, y obviamente esos ismos, que yo no pienso nombrar, por aquello de que el lenguaje echa raíces, pues lo primero que hacen es atacar a lo simbólico, y lo simbólico es la cultura. Siempre cualquier tipo de movimiento que quiere hacer pequeño al ser humano, lo que hace es ir a por el pensamiento y la cultura. Y entonces ante eso nos posicionamos como la cultura es alegría, porque la cultura es gozo, es placer, y vamos a demostrar a partir del 8 de febrero de 2024 que la cultura es gozo y es alegría. También ha remarcado, y en distintas entrevistas que te he leído, la seña de identidad de estar implicado con el territorio. Ha señalado pues la importancia de Juan Antonio Vigar, que quienes hemos estado como público en Málaga, viene del aula de cultura, creo que era del sur, pudiera ser en su momento, Cineclub de Málaga, y es un hombre que conoce el entramado cultural malagueño. ¿Cómo ese vínculo, cómo se defiende puedo decir de una manera, los gestores autóctonos frente a esas estrellas mediáticas que algunas veces se presentan pues con grandes proyectos, con grandes nombres mediáticos? Los franquiciados, yo los llamo franquiciados. Bueno, es es el problema que tenemos en la actualidad ahora mismo. Qué melón acabas de abrir. A ver si ordeno todo lo que te quiero decir. Mira, hoy lo comentaba cuando compartía, ¿no?, el diseño de la charla, porque a mí sí que me preocupa mucho esa deriva, porque la cultura, hemos vuelto ya estamos otra vez con unos recortes presupuestarios muy elevados. A mí me sorprende que los compañeros no estén hablando de este tema. Yo cada vez que me dan un micrófono lo digo, ya sea en un sitio más pequeño o en un sitio más grande. Estamos con unos recortes otra vez brutales. Perdona, precisamente hemos cogido el del 2022 porque es simbólico de una situación de la que veníamos. Ahí hemos visto a todos con las máscaras, una situación en donde la cultura se había mostrado como un faro, como un salvavidas, como que parecía que por fin somos conscientes de que no solamente la cultura es un producto económico, sino que también es un motor vital, ¿no? A ver, estamos con los recortes nuevamente similares a los de 2008, porque, siempre de lo primero que se recorta es en cultura porque es accesorio. Lejos de profundizar, porque quiero centrarme en lo de los franquiciados y también a mí me sorprende mucho, y yo sé que esto siempre me genera problemas, y además yo cuando lo diga y llegue esta noche a mi casa diré, te lo podías haber ahorrado, porque yo tengo que pagar las facturas, es mi realidad, pero también me debato con fallarme y fallar a lo que defiendo, ¿no?, y en lo que creo. A mí me sorprende, por ejemplo, festivales como Eñe. Yo siempre lo pongo como ejemplo porque me sorprende que de dinero público compre un festival que se piensa en Madrid. Yo no sé si mi ciudad o la provincia, porque ya se ha ido a la provincia, necesita de un festival Eñe, ¿no? Y me gustaría, con quienes deciden sobre esto, sentarme
No, es que compras una marca, crea la marca. En Málaga tenemos escritores en la provincia de sobra para organizar nuestro propio festival literario y con el tiempo, como el Málaga de Festival, siendo rigurosos, haciendo un buen trabajo, dejándote la piel y dejándote las ideas, pensando y analizando el territorio, qué es lo que necesita. Nerja tiene una identidad propia, Archidona tiene otra, Ardales, Casares, Bobadilla Estación. Lo que tenemos que hacer es pensar y vincular ese patrimonio propio con la cultura y crear, bueno, pues enriquecer ese territorio desde la creación. Yo estoy totalmente en contra de los franquiciados culturales. Me molestan muchísimo, me molestan especialmente, porque además vienen, cobran y se van. Quiero decir, el aliento o la huella que dejan en las personas es efímero. Yo siempre digo lo mismo, me gustaría que eso se llevara al terreno del ocio o del turismo, porque es ocio, es turismo, es entretenimiento. No tengo nada contra eso, pero no la llamemos cultura, porque la cultura tiene que aspirar a transformar las miradas y tiene que aspirar a hacer de las sociedades, ya sean pequeñas o más grandes, sociedades más libres y más consolidadas. El problema de los franquiciados es que es muy fácil porque, bueno, viene una empresa de Madrid. Yo es que además tengo una lucha personal contra los centros de poder, Madrid y Barcelona, porque me cuesta muchísimo, y veo a compañeros de Andalucía que nos cuesta muchísimo sacar el trabajo adelante, y nos cuesta muchísimo, muchísimo que nos abran las puertas de Madrid y Barcelona, y ellos entran en nuestra tierra con una facilidad que yo digo, ¿cómo lo hacen? ¿No? No sé si será el acento, en fin. Seguimos sintiendo periferia de manera mental. Yo no me siento periferia. O sea, yo además siempre digo que yo hago mi trabajo. A mí me han ofrecido muchísimas veces la oportunidad de incorporarme a equipos en Madrid y Barcelona. Yo quiero hacer cultura desde Andalucía, porque Andalucía es una tierra de cultura. O sea, el patrimonio cultural del siglo XX nos pertenece. Eso es algo incuestionable. Se me pueden sentar delante todos los gestores catalanes y todos los gestores madrileños, o los vascos, si hablamos de quienes tienen, digamos, el dinero para hacer cultura. El 2022 fue una muestra con Aurora Luque, con Rogelio López Cuenca, con Alessandra García, es decir, premios nacionales de poesía, de artes plásticas. Alessandra García Max, me parece que fue, también Ojo Crítico, es decir, que... Bueno, lo estoy pensando, recientemente perdimos a Jesús Quintero y a Antonio Gala. Ya con eso nos podríamos poner de pie todos, ¿no? O sea, pero bueno, al margen de eso es, volviendo a los franquiciados, porque sí quiero decir una cosa que es muy importante y en la que estoy intentando también que todos reflexionemos sobre eso. Son programaciones de copiar y pegar. Es decir, lo que se hace aquí se puede hacer en Teruel o se puede hacer en Orense, ¿no? Por lo tanto, la vinculación con el lugar al que tú acudes, no sé cuál es exactamente. Más allá de un escaparate, de sentarte a ver a Fernando Aramburu, que Aramburu viene de Alemania, viene de la charla y se vuelve, ¿no? Está este tema tan complicado de analizar que a mí todavía me faltan herramientas para analizarlas, porque creo que tengo que leer más y pensar más sobre este asunto, que es el narcisismo de la actualidad. O sea, vivimos en una sociedad profundamente narcisista. Parece que me voy a ir del asunto, pero voy a volver. O sea, los dispositivos móviles, las redes sociales, aquí José Luis y yo nos damos unas chapas, mi amigo José Luis y yo nos damos unas chapas, nos mandamos artículos y no sé qué, y amigo y tal, tenemos que pensar sobre esto, porque a los dos nos preocupa mucho cómo las redes sociales están modificando las sociedades y nuestras identidades. Entonces, hay un afán por posicionarnos todos, yo la primera, ¿no? Porque además parece que es algo muy loco. Yo a veces digo, bueno, no pongas nada en redes, tía. O sea, pero parece que si no lo pones, no lo has hecho. O sea, es algo muy loco. Parece que si no pones o sea, si yo mañana no pongo esas chapas que pongo yo escritas de lo que yo he hecho hoy, parece que no he pasado por aquí. Entonces, es una confrontación, es una tensión permanente en la que vivo. Pero además, sobre todo las generaciones más jóvenes, vienen
con una idea muy extraña de la gestión cultural. Muy extraña. Muy, muy extraña. Primero, que para ser gestor cultural o creador cultural, como siempre les digo, tienes que leer muchísimo, leer hasta que te sangren los ojos, escuchar muchísima música, ver muchísimo cine, ver muchísimo teatro, acudir a exposiciones. Y si eso no lo has hecho, no puedes ser gestor cultural. Puede ser otra cosa, organizador de eventos, de bodas, comuniones. Pero, hijo, si no has cogido un ensayo en tu vida, ¿para qué leches quieres ser gestor cultural? ¿Para poner una fotito con... a ver qué nombre digo, que no me genere problemas? Mira, como es mi amigo, con Javois, ¿no? Para poner la foto al lado con Javois y ponerla en redes, pues a lo mejor te estás equivocando de profesión. Porque eso no es el afán transformador. La cultura tiene que tener un afán transformador. Tú puedes sentar a Javois, como lo senté yo en Huelva, y que hicimos una charla con Nacho Vegas brutal sobre políticas, disidencias y poder e información, que el tío se la jugó hablando sobre su cabecera, sobre el país y sobre lo que debía hacer el periodismo, que sí dejó una huella en quienes estuvieron allí y se generó un debate muy interesante. Pero si lo que queremos al final es hacer cosas para poner una foto en redes, nos estamos equivocando. Y no solamente nos estamos equivocando, es que a quienes se quieren cargar la cultura les estamos dando todas las herramientas para decir, es que esto es accesorio. Y esto, yo siempre digo que no sé cómo transmitírselo a los que tienen que hacer la cultura del mañana, porque no lo entienden, no lo entienden. Es algo muy complicado. O sea, yo siempre que voy, o cuando en los másteres de gestión cultural en los que trabajo o colaboro, me sorprende, bueno, todos estamos más o menos en la misma generación. O sea, en la época universitaria, ¿cuántas películas veíamos? O sea, yo a la semana podía ver 7 películas entre la Cinemateca del Cine Albéniz, entre el Paraninfo de la universidad, lo que veía en casa, el Garci con mis padres, ¿no? O sea, solamente de pelis, pero de libros, y todo se quedaba pequeño porque era una manera de descubrir el mundo. Ese pacto se ha perdido. Entonces yo no sé y no quiero... Claro, me miran, cuento esto, se lo digo a la gente joven, te miran como si fueras una anciana de 187 años. Pero claro, hay que convencerles de que la cultura es eso. O sea, la cultura no es grabarte bailando en TikTok, lo siento mucho, pongámosles otro nombre y otra industria. Es ocio, entretenimiento, nuevos lenguajes audiovisuales, que yo también lo de los nuevos lenguajes audiovisuales también me estoy quemadísima, decía antes de José María. Podcast, y yo ya digo, ay, señor, otro podcast, ¿no? Pero todo esto, o sea, la cultura marca el músculo de este tiempo. Y todo esto para volver al franquiciado que sabía que tenía que volver. He minimizado y maximizado ventanas, pero he vuelto. Y claro, ese franquiciado, esa cultura efímera, está muy vinculado y bebe muy bien de ese tiempo que busca lo efímero, lo rápido y lo que no te solicita pensar. Yo siempre digo lo mismo, me encanta, de verdad me encantaría. Además es algo que me pondría, ¿sabes? Me pondría sentarme con esos programadores o programadoras, ¿no? De decir, bueno, ¿cuánto tiempo has tardado en pensar esto? ¿Vale? ¿Y con qué horizonte? ¿Con qué dimensión? ¿Por qué decides que estos escritores son los que tienen que formar esta programación y no estos otros? Eso es la gestión y la creación cultural. Gestionar es gestionar soportes, invitados, diseños, comunicación, coordinar equipos. La creación cultural requiere del pensamiento. Por eso yo siempre digo que soy gestora, procuro ser gestora y creadora cultural. Cuando me quedo solamente en la gestión, digo, no, gestión cultural. Pero cuando voy más allá, porque no siempre puedes elaborar, no siempre puedes llegar al pensamiento, ¿no? Y a veces tienes que quedarte, porque te dicen, tienes que presentarme un proyecto de aquí a una semana. Y tú, bueno, pues el tiempo es el que es, ¿no? Pero bueno, no sé si te he respondido, me he ido muy... No. Porque también hay en esa ecuación hay también otra incógnita, que frente a los franquiciados también te tienes que enfrentar al público.
Y el público, no sé hasta qué punto, lo estabas comentando ahora en relación a las nuevas generaciones, cómo disfrutan pues de la literatura, del teatro, del cine, de la música. ¿El público en qué situación está actualmente? Bueno, es la gran preocupación. Para mí, la generación de nuevos públicos. Pero está ligado, o sea, hay un público fiel, pero es un público que envejece. El público que participa de la cultura es un público envejecido. O sea, es muy raro ver a alguien de menor de 40 años en el cine, salvo Nolan, ¿no? Pero Nolan lo peta siempre porque Nolan es Dios. Y en Nolan, entonces, o sea, da igual, ¿no? Incluso en las películas Marvel, vamos... Marvel, los blockbusters, muy fan. Yo también, o sea, Sí, pero al final somos señores canosos allí sí, que hemos leído los cómics de Jack Kirby, pero ¿no? siempre hay fenómenos que dialogan entre muchos públicos, ¿no? Yo, por ejemplo, Nolan, que fui a ver Oppenheimer 2 veces este verano, había muchísimo público joven. Estaban todas las salas llenas, dije, qué alegría, ¿no? Yo que mayoritariamente voy a ver películas infantiles porque me trago todas por la niña, ¿no? Entonces, ir a ver Oppenheimer era pero como... te voy a lanzar una pregunta. ¿Ahí no hay un poco de cuestión maquiavélica de unir Barbie con Oppenheimer en esa campaña que no sé a quién se le ocurrió que es una cosa... Bueno, ahí se nos escapa y ya son las distribuidoras. Es una cuestión de pasta. Pero mira, funcionó al final porque se picaron y llenaron todos los cines. O sea, yo no sé en cuántas salas llegó a estar Oppenheimer en Los Yelmo, ¿no? Creo que yo llegué a contar 5 salas. Yo hace mucho que no veía eso, muchísimo tiempo. Y Barbie igual. Pero bueno, más allá, volviendo al público, tenemos un problema. Tenemos un problemón. Porque el público joven se ha quedado, no participa del mundo real. O sea, es otra cosa que hay que intentar que entiendan. Pero además ya no por nuestro bien, sino por el bien de ellos. Porque siempre les digo que el mundo que les espera, si no, es tenebroso. O sea, si ellos deciden por participar exclusivamente desde una pantalla, están entregando sus vidas a las corporaciones y a las ideologías de unas corporaciones tecnológicas. Ya no siquiera corporaciones económicas, sino ideologías de corporaciones tecnológicas que además se sabe que son el mal absoluto. Es decir, y todos tenemos aquí seguramente redes sociales, y yo cada vez que veo un tuit de Elon Musk digo, móntate en el cohete y ojalá el cohete... Bueno, no voy a decir nada por si acaso, porque esto es un nombre muy poderoso. Y bueno, pues a lo mejor la órbita se desvía un poquito, ¿vale? Pero tenemos un problema, porque además es muy curioso, fíjate, y es también esta cosa de este tiempo. Quienes quieren participar de la cultura, participan de la cultura cuando son protagonistas de ella. Entonces, si todos somos protagonistas de la cultura, ¿qué es la cultura de este tiempo? Y si tú creas porque tú quieres ser el protagonista y no quieres trabajar con la obra de otra persona, entonces, o sea, se queda todo vacío. O sea, llenamos un escenario de gente y el patio de butacas se queda vacío porque no hay espectadores, no va a haber público. O sea, nadie va a ser tan generoso de invertir parte de tu tiempo en contemplar la creación de otra persona. Y es eso, es que no es eso, es así. O sea, la gente joven viene con esa mirada. Y cuando digo joven, vamos a ser también muy generosos, porque ya está la horquilla entre 20, 35, casi 40. Que a mí que alguien sea joven con 40 años me parece también muy tenebroso y aterrador. Pues no sé. Y entonces nadie se está preocupando, nosotros los primeros, y el MAF es, ya te digo, a veces, como es un laboratorio, a veces experimento cosas, digo, vamos a hacer esto. Por ejemplo, el Pose, que es un milagro. El Pose es un milagro. Si no habéis ido, tenéis que visitarlo. El Pose nace de la serie de HBO Pose, que no sé si la conocéis, y bueno, está ambientada en el Nueva York de los años 70, en la batalla de familias que hacía el colectivo queer.
Entonces lo hacían en una discoteca y era, era una manera de ejercer el activismo, ¿no? Entonces, en el MAF lo hemos llamado POUS porque lo hemos castellanizado. O no sé cómo se diría. Y entonces lo hacemos en San Juan de Letrán en colaboración con el Kiefer and Lover y varias asociaciones LGTBIQ+. Y lo que empezó, bueno, vamos a probar a hacer esto, a ver los vecinos, porque claro, son un montón de drag y de trans que lo que hacen es colonizar San Juan de Letrán, que le ponemos a una alfombra roja, ponemos sonido, un montón de parlet y de luces, y lo que empezó así viene gente de Madrid a ver solamente el POUS. Y ahí sí hay mucha gente joven. O sea, eso es un buen ejemplo de entender las preocupaciones de las personas jóvenes y de cómo incorporarlos a que participen, porque ahí sí se ven reflejados y además participan con muchísimo entusiasmo. Pero hay que ir más allá, es decir, siempre les digo, tenemos que ir un poco más allá del brilli. Es decir, hay que incorporarse a lo duro también. También hay que acudir a la charla con Niño de Elche y con Lois Patiño, que dijeron cosas muy importantes en el Picasso, sobre el silencio, sobre el sentido del arte. Hay que escuchar a Xavi Aldecoa cuando vino a hablar sobre la realidad de África, más allá de los titulares. Es decir, también tienen que ir a eso, llegar al pensar. Pero hay que hacer mucho trabajo de antesala, mucho. O sea, para que lleguen a una sala de cine, para que se habitúen a ir a una sala de cine, hay que hacer muchísimo trabajo de cocina previo, muchísimo. Y yo creo que a nosotros no nos costó tanto que nos engancharan, ¿no? O sea, pero bueno, este tiempo es muy ecléctico y muy complicado. ¿Y cómo gestionas tú esa incertidumbre a la hora de programar? Es decir, ¿funcionará, no funcionará? Con terror. O sea, la semana previa a la rueda de prensa vivo aterrada porque además ahora estoy muy segura de todo lo que estoy haciendo, ¿no? Lo veo y ya voy viendo los espacios, este espacio sí, este no. Pero la semana previa me entra un pánico horroroso, porque digo, me he equivocado en todo, esto va a fallar, va a ser un fiasco, no va a ir nadie. Bueno, es algo horrible, lo vivo, la semana previa lo paso muy mal. Pero después... Ahí suena algo. Esto ha sido ahí suena algo que nos cuenta. Paul Auster, que ha dicho. Que nos cuenta la dura realidad. En fin, el signo de este tiempo. Además, no sabemos si ha marcado el Málaga o el Real Madrid-Castilla, que es lo peor de todo. Que es lo peor. O sea, el signo de este tiempo nuevamente. Pero bueno, esperemos que sea el Málaga. Vuelvo, que ahora sí que me he ido totalmente. Que lo vivo con pánico, porque además, claro, está la responsabilidad de lo público. Si yo trabajara para una empresa privada, pues mira, trabajas con dinero de la empresa, pero trabajamos con el dinero de todos. Y eso a mí me genera un vértigo muy bestia. O sea, que no logro explicar, lo paso muy mal. La semana previa lo paso fatal. De hecho, si fijáis, las fotos de las ruedas de prensa siempre salgo fatal. Con el pelo ese que se nos pone a las mujeres cuando tenemos mucho estrés, sin vida, muy fino. O sea, algo horrible. Fijaos ya por ser malos, ¿sabes? Es decir, ponéis presentación MAF y vais desde el 2014, ¿sabes? Es horrible. Muy delgada, como muy demacrada, lo paso así encogida, de verdad. En fin, pero es muy complicado, es mucha responsabilidad. Y en esa responsabilidad, las relaciones con las instituciones, con las administraciones, con la clase política. Yo necesito una clase magistral para cómo relacionarnos, cómo convencerlos, cómo enamorarlos, cómo seducirlos. Prefiero seducirlos, ya lo del engaño vendrá más tarde. Yo he tenido mucha suerte
muchísima suerte. Yo me he cruzado con muy pocos, por no decir casi ninguno. Fíjate, estoy haciendo memoria. Claro, yo es que trabajo con políticos municipales y son diferentes. O sea, la política municipal no tiene nada que ver. O sea, la política municipal no tiene nada que ver a la política espectáculo esta que padecemos día tras día, que es horrorosa. Y cuando... O sea, yo soy muy mala con el protocolo, ¿vale? O sea, vamos a... Empezamos yo soy mal muy porque... mala con quiero decir que yo, cuando me siento a hablar con un político, no pienso, estoy hablando con un político. No, yo digo, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo estás? Primero, también preocuparte por esa persona, ¿no? Que a veces... O sea, yo a veces escucho a compañeros que digo... ¿no? Digo, bueno, no sé... O sea, tienes enfrente a una persona, o sea, no es... No sé. Y tampoco tienes que verlo como alguien del que puedes obtener solamente cosas, ¿no? A mí eso me molesta mucho. Y después tienes que aprender a que el proyecto es lo primero. O sea, para mí la ciudad es lo primero, los creadores es lo primero. Pero yo he tenido suerte, o sea, yo no te puedo decir, yo no he tenido, de hecho, sin decir nombres, yo me he hecho amiga íntima de políticos, o sea, porque al final conoces, o sea, conoces sus preocupaciones, conoces a sus familias, entonces para mí es muy difícil... O sea, yo cuando alguien dice un político, sí, o sea, Borja Semper, que ha salido ahí, ¿no? Que por otro lado, a lo mejor no me creéis, pero es un tipo estupendo, es un tipo estupendo, es un tipo estupendísimo. O sea, ese nivel yo no llego, ni quiero llegar, porque no estamos en la misma. Pero a mí me gusta lo próximo, o sea, a mí me encanta lo próximo, es que a mí me encantan las personas. O sea, a mí me gusta muchísimo. Yo a pesar de que a veces escribo cosas como muy épicas de Dios, pero me encantan las personas. Yo sigo creyendo a las personas. O sea, esta cosa que tiene Hannah Arendt tan bonita, esa frase de el ser humano es en lo humano cuando está con el otro, es que es así. Y la cultura es eso. Y yo, esta chapa que te estoy soltando, que a lo mejor no tiene, parece que puede parecer un escapismo, no lo es. Yo he tenido muy buenas experiencias con políticos de todos los colores. De Izquierda Unida, he trabajado para todos los partidos, Izquierda Unida, el PSOE y el PP. No tengo experiencia, no puedo decirte, pues este cabrón, no, o sea, todo lo contrario. De verdad, me he encontrado gente extraordinaria que trabaja a horas que nadie debería trabajar. Porque la política municipal es que es otra cosa. O sea, a mí me han respondido correos a veces o WhatsApp de madrugada y a las 6 de la mañana te siguen respondiendo. Es decir, gente que tiene familia. A veces los deshumanizamos a niveles que a mí me parece muy jorobado. A mí me parece muy jorobado. Me parece que tenemos un desapego merecido tan bestia con lo que está pasando en la política que metemos a veces en compartimentos que no corresponden a gente. O sea, en un pueblo como Nerja, o sea, vas a comparar los políticos que vayan pasando por las diferentes corporaciones con la Moncloa, gente que se cruza con su vecino a diario. No sé, yo he tenido de todas formas mucha suerte, ya te digo. Por desgracia, la política local en muchas ocasiones se va pareciendo a la política nacional y sobre todo muchas veces por el elemento ese de un poco distorsionador que son las redes sociales. Que en muchas ocasiones es establecer un papel que en realidad... Te voy a cortar aquí, porque una cosa muy importante. Hay que decir las cosas. Esto sí es verdad. O sea, yo en despacho sí me he metido en problemas. A ver, problemas, no, ni siquiera son problemas. Pero creo que las cosas hay que decirlas. Y no en una red social. Es decir, si yo no pienso igual que un político, tengo que decirle a ese político por qué no pienso igual. Porque a lo mejor ese hombre con la obsesión, o esa mujer, ese hombre o esa mujer con la obsesión de cumplir el ideario de su partido, no cae en que hay otras maneras de hacer cultura. Y muchas veces, o
sea, hay que decirles las cosas. Es decir, con esto también te quiero decir que muchas veces no han salido las cosas. Oye, pues no han salido las cosas, una puerta, o sea, ya saldrá por otro lado, no pasa nada. Pero hay que decirlo. A mí esta cosa tan sucia de tener una reunión y no decir las cosas en una reunión y salir de ellas y decirlo en una red social, es que eso es súper fácil. O sea, lo importante es decirle a esa persona que tienes en mente, decir, mira, te estás equivocando, o a lo mejor me estoy equivocando yo, pero a lo mejor entre tu equivocación y mi equivocación hay un punto intermedio en el que podemos entendernos y podemos trabajar. No sé, es que el problema es que hemos renunciado a la conversación, ya sea la conversación colectiva o pública, que se construye con el pensamiento de todos, y después el diálogo. O sea, es algo que hemos perdido y que creemos que poniendo la primera fantochada que se nos pasa por la cabeza y compartiendo en las redes sociales ya hemos contribuido a la conversación pública. Mentira, estamos contribuyendo al ruido, a la sordera y a la ceguera. Entonces, frente a eso, siéntate frente al político y le dices, oye, creo que te estás equivocando, yo creo que tienes que apostar esto o no vetes a esto, como a veces ha pasado. ¿Cómo que este nombre no va a venir? ¿Por qué no va a venir este nombre? ¿Porque no es de los tuyos? Oye, pues mala suerte. La cultura no es de nadie. La cultura es de todos. Y ya está. Dándole vuelta a la mirada política de la cultura, el otro día compartías en redes sociales el artículo de Marta Sanz, pues analizando la brecha en el disfrute de la cultura y en la propia creación, ¿no? La brecha social, la brecha económica. Esa situación es reversible. ¿Crees que en la actualidad eso que también hablamos de la meritocracia dentro del ejercicio de la cultura, de la creación o la inspiración? La meritocracia y los inspiradores. ¿En qué situación te encuentras tú también los a la hora? coach. Los coach, ¿no? Sí. ¿En qué situación ves esa brecha en la que posiblemente haya clases sociales que tengan muy complicado el disfrute de... Melonazo. Bueno, a ver. Bueno, el artículo de Marta Sanz, ¿cómo se llamaba? Que no me acuerdo ahora, se me ha ido. Sí, Billy Elliot Sí. Tiene que bailar, ¿no? Sí. Buenísimo leerlo. Si no habéis leído... Sí, es buenísimo. Es que además dije, este artículo debería leerse en todos los centros educativos y en todas las universidades y analizarse. Bueno, otra trampa de este tiempo es que el siglo XXI es un siglo apasionante por lo que tiene de incertidumbre. O sea, yo, por ejemplo, una de las cosas más aterradoras de nuestra cotidianidad es que yo no soy capaz de imaginar el futuro. No sé si a vosotros os pasa. Y yo tengo una niña. O sea, con esto quiero decir que yo debería poder imaginarme un futuro. Y no sé cómo va a ser el futuro. Y este tiempo solicita de muchísimo pensar. Otra de las trampas de este tiempo es esta cosa tan bonita que hemos comprado todos de las clases sociales no existen, ¿no? Yo soy clase obrera, yo no soy clase media. O sea, yo vengo de una familia que tuvo una tienda en un barrio de Málaga durante toda su vida, con 4 hijos, a los que dieron a los 4 carreras universitarias cuando el ascensor social funcionaba. Mis padres, ninguno de los dos, tuvieron carrera universitaria. Mi madre lee y escribe con muchísima dificultad y mi padre llegó en ese momento a lo que es ahora secundaria. Por lo tanto, yo soy clase obrera. Yo soy una hija de la clase obrera. Y yo no sé por qué, de repente, decir esto es un problema o es algo que te hace sentir inferior o que llevas el martillo y la hoz contigo. Es algo que desconozco. Entonces, desde el momento en el que nos metemos todos en una clase media falsa, perdemos conquistas sociales. Nos han metido ahí a todos, no cabemos todos porque lo público nos sostiene a tanta gente y entonces así vas también por los márgenes empujando y lo que vas empujando por aquí vas recortando por allá. Entonces, Marta Sanz en este artículo señala
hacia esto, pero desde el ámbito de la cultura, diciendo, que me encanta, de verdad, me parece, pero eso es muy ella porque me parece una pensadora revolucionaria junto con Remedios Zafra. O sea, son las tías que mejor, cuando digo tías porque son mujeres, es decir, las personas que mejor están pensando este tiempo, desde todas sus trampas. Ella dice, bueno, si hacemos creer que la cultura popular lo es todo, estamos fallándonos a nosotros porque quienes pueden acceder a clases de cello, o sea, yo no puedo. O sea, me encantaría que mi hija pudiera ser una virtuosa del violín o del piano o de, yo qué sé, o que recibiera clases de, ella ya que dibuja también, ¿no? Pues clases a diario en talleres o de algún artista, pero obviamente eso tiene un coste económico. Entonces ella señala que si todos participamos de esa idea perversa, porque todo es muy perverso, son mecanismos perversos de que pues la alta y baja cultura, eso no existe, pues que todos participamos de lo mismo. En realidad nosotros mismos estamos haciéndole el juego a los que sí pueden pagarse un patio de butacas, un par de butacas en la ópera, en el Teatro Real o en el Cervantes, o quienes pueden asistir a eventos exclusivos frente a las familias que a lo mejor pueden verlo en un yelmo, pagando una entrada especial, que no son los mismos precios que el cine, viendo una ópera, ¿no? Y bueno, todo esto tiene que ver con lo que empezó hace muchísimo tiempo, desde el desmantelamiento de las clases sociales. Es decir, que está muy ligado a los tiempos del tiempo. Yo siempre, hace poco, escribía en el Español sobre este asunto. O sea, yo recuerdo a mis padres, los dos eran autónomos, ¿no? Y una tienda y 4 críos, es decir, no sé cómo lo hicieron, ¿no? Es decir, dormían muy poco, trabajaban mucho, pero tenían tiempo. O sea, había un tiempo para el ocio, había un tiempo para la familia, había un tiempo para el trabajo, había una distribución de tiempos. Ahora no. Ahora todo nuestro tiempo es un tiempo de producción, de todo. Es un tiempo de producción exclusivo. Si eso lo unes a que, chavales, las clases sociales no existen. Marx, eres un pringao, ¿sabes? Entonces, tenemos un caldo de cultivo muy complicado, que además va a seguir debilitando a los mismos. Y la cultura, que puede parecer que no, contribuye a eso, porque el terreno de lo simbólico, vuelvo a lo que decía antes, el terreno de lo simbólico crea un suelo que al final terminas caminando sobre él. Ahora mismo estamos en un suelo muy quebradizo, muy resbaladizo, pero a lo mejor ahí en paralelo están haciéndonos ahí como una autopista en la que podemos entrar rápidamente y a lo mejor de la que ya no podemos salir, ¿no? No sé si te he contestado sinceramente. También, bueno, volviendo a lo social y en un pensamiento positivo también, viendo tu trayectoria, hay una cosa que a mí me gusta particularmente, que es tu trabajo en la biblioteca. La biblioteca ha sido, pues, o es un refugio para muchos que cuando estábamos caninos estudiando en la universidad, te ibas a estudiar allí o sacabas toda la literatura que podrías leer en ese momento. ¿Cómo es ese trabajo de...? Bueno, es que es el trabajo que más me gusta. O sea, a mí me gusta muchísimo trabajar en los barrios. Me gusta mucho. O sea, obviamente trabajar en el... Se lo comentaba antes a José María, ¿no? Pero era contigo, ¿no? Que estaba hablando... porque saludaba ahí como... o sea, trabajar en el Festival de Cine es una experiencia impresionante a todos los niveles, ¿no? Primero por el equipo, las personas, mis compañeros y compañeras del festival, que son personas extraordinarias. Pero trabajar en los barrios es súper bonito. Y las bibliotecas es, no sé, me encanta. Y en las zonas rurales es apasionante, o sea, porque ahí ves cómo se transforma la mirada. O sea, yo siempre digo que las bibliotecas son lugares que garantizan la cultura democrática. Eso lo digo siempre que presento algún acto, porque garantizan que cualquier persona, independientemente de su etnia, de su género,
puedan acceder al conocimiento del contexto socioeconómico que tengan. Porque además, claro, las bibliotecas hoy en día son centros culturales de los barrios. O sea, si visitas la Alberto Jiménez Frau de Palma Palmilla, o sea, es mucho más que un lugar donde pueden ir las familias o los chavales y las chavalas a sacar libros o acceder a internet o sacar contenido audiovisual. Es decir, es un espacio a veces de refugio de cosas muy complicadas que tienen en casa, ¿no? Y las bibliotecas tienen ese talento para la cultura de proximidad. Y a mí me encanta, no sé, me gusta mucho. O sea, hay gente, a veces me encuentro cuando hacemos foros o jornadas, gente que considera que mi marca, que eso es también como un poco, ¿qué? Que yo devalúo mi marca por seguir trabajando en las bibliotecas, ¿no? O seguir yendo a las zonas rurales a trabajar. Y más bien es lo contrario. O sea, yo creo que la audacia de la gestión cultural hoy en día está en los barrios, en sacar los barrios adelante, y en las bibliotecas, y en las zonas rurales, y en las pedanías. Y hacer cultura en una ciudad como Málaga es fácil, entenderme lo que quiero decir. O sea, es fácil. Lo complicado es sacar adelante programaciones culturales y contenidos culturales en otros lugares más de proximidad. Al hilo de esto también comentabas que ayer asististe a un encuentro de asociaciones de mujeres rurales, ¿no? Donde también estuvo presente Isabel Bono, que también fue protagonista ayer del Día de las Escritoras aquí en Nerja. Y es que esto, a lo mejor para uno es un melón, que es la cuestión, la encrucijada, porque tú eres vocal de feminismo en el Ateneo de Málaga, la encrucijada en la que se encuentra actualmente identidades, género, cultura, expresión, cancelación, o a lo mejor nos quedamos con esos titulares, igual que estás contando que el siglo XXI nos ofrece un terreno quebradizo y que se están perdiendo esas conquistas que en su momento se lograron. Bueno, yo es que no tengo conflictos con el conflicto del feminismo. Es decir, ayer mismo... y me voy a mojar, porque les tengo un poco de manía. A lo mejor te lo he planteado como que feminismo igual a conflicto. Es decir, que no, voy a intentar... mira, ayer pasó algo muy interesante. Ayer estuve con Isabel Bono en un encuentro con el tejido asociativo impulsado desde una asociación de mujeres de Alaurín de la Torre. Invitaron a otras asociaciones de mujeres de la provincia pues a participar de este encuentro que se llamaba Por Amor al Arte. Entonces, primero estuvimos Isabel Bono y yo hablando sobre la obra de Isabel Bono, sobre su condición de ama de casa, que es muy interesante ella cómo reflexiona sobre ese tema. Y después me pidieron ellas que moderara, porque bueno, no lo tenían previsto, entonces pues me quedé con ellas hablando, ¿no? Entonces, antes de esa segunda parte, que fue muy interesante, porque vaya tela lo que están haciendo las asociaciones de mujeres por el feminismo real y por las sociedades, más allá del feminismo, por las sociedades, porque la administración pública no puede llegar ahora mismo a la agenda feminista. Y cuando digo agenda feminista, digo las 52 mujeres asesinadas por violencia de género en nuestro país, incumpliendo nuestro país el convenio de Estambul, porque son muchas más las mujeres asesinadas y los niños y niñas, muchísimas más, porque seguimos con las cifras, el recuento, el Ministerio sigue contando las mujeres fuera del convenio de Estambul y tenemos que contarlas dentro del convenio de Estambul, porque, por ejemplo, no se incluyen nunca a las prostitutas ni a las víctimas de trata de blanca. Pero bueno, esto sería para otra conversación. Pero es muy importante que esto se diga, porque no son 52, son muchísimas más, muchísimas más. Ayer una señora muy enfadada decía que ella estaba enfadada con el feminismo y que ella ya no podía decir que era feminista. La dejamos hablar porque además es muy sano dejar hablar. Irene Montero, es muy sano dejar hablar al otro. Por eso he dicho que voy a coger carrilla
contra alguien es muy concreto, y estoy mirando a José María porque antes le hemos dedicado los dos pues a esas siglas que tanto daño nos han hecho al movimiento, ¿no? Yo encantada de sentarme aquí con Irene Montero, cero problemas. Dicho esto, por si no se escucha, por alusiones. Entonces esta señora dijo que se sentía, bueno, que no se podía, que ella ya no podía decir que era feminista porque, bueno, pues tenía un gazpacho en la cabeza, la pobre, bueno, pues fruto de todo esto que ha pasado. Entonces yo le dije que teníamos que la entendía, pero que el feminismo es una palabra demasiado poderosa, que ha transformado tanto la sociedad para bien, para hacer de nuestro mundo un mundo mucho mejor para ellos y para ellas, como para que ahora nosotras tuviéramos conflicto con la palabra. O sea, cada vez que decimos feminismo, aspiramos a un mundo mejor para todos nosotros y todas nosotras. Y además, esa palabra, lamentablemente, encierra un número ingente de víctimas a nivel mundial, porque hablamos de un país europeo, pero si vamos a Latinoamérica, o si vamos a Oriente Próximo, o si vamos a África, y si algún día alguien tuviera el tiempo de sumar las víctimas, ya no solamente del siglo XX, es decir, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Ciudad Juárez de repente ha desaparecido. Antes estaba en todas las cabeceras. Ciudad Juárez nadie sabe lo que está pasando. Los feminicidios de Ciudad Juárez eran atroces, atroces. Eran miles de mujeres de todas las edades, niñas asesinadas con toques de queda en esa ciudad, pero hasta hace nada. O sea, las mujeres tenían un toque de queda porque si salían a la calle, fueran niñas, adolescentes, jóvenes o mujeres adultas, podían ser violadas, asesinadas y desmembradas. O sea, hay un libro, aquí voy a abrir una ventana. Si queréis saber, hay 2 libros extraordinarios sobre este tema. Uno se llama Huesos en el desierto, del periodista Sergio Ramírez, me parece Sergio Ramírez, y otro que se llama Safari de mujeres, que ese libro es muy duro. Advertencia, muy duro porque además viene con fotografías y viene con un glosario de todos los políticos y policías en Ciudad Juárez y México DF, cómplices de la trata de mujeres en Ciudad Juárez. Es de la periodista Diane Washington Valdez, que se tuvo que ir, publicó ese libro y se fue a vivir a Estados Unidos porque estuvo amenazada ella y toda su familia, y creo recordar que a su hermana la asesinaron. O sea que vuelvo. Entonces, que hoy en día estemos con conflictos sobre una palabra y un movimiento pacifista que lo que quiere es defender los derechos humanos de las mujeres, garantizar los derechos humanos de las mujeres, e insisto, porque esto es muy importante, hacer de nuestro mundo un mundo mucho más habitable para hombres y mujeres, pues me parece que hemos fallado como sociedad al propio feminismo. Yo, en particular, y puede que me esté equivocando, responsabilizo a unas siglas políticas muy concretas de inyectar, de destrozar una agenda feminista, porque el movimiento feminista nunca tuvo un problema con la transexualidad, con el transgénero. En Andalucía llevábamos años con una ley pionera de cambio de identidad sexual y nunca tuvimos problemas. El problema es cuando, en beneficio propio, y ya no siquiera de un partido, sino en beneficio propio, utilizas algo tan sagrado como la agenda feminista, y digo sagrado porque muchas mujeres no están hoy en día vivas precisamente para dar la cara por el feminismo. Que un partido político, que unos nombres propios muy concretos inyecten odio, conflicto, que con nombres y apellidos en redes sociales señalen hacia feministas históricas de este país, con las que yo puedo discrepar, por ejemplo, totalmente. Creo que declaraciones de Amelia Valcárcel son desafortunadas, pero yo jamás la señalaré para que sea perseguida, para que, o sea, te estás comportando como un hombre, Irene Montero.
desde el momento en el que tú solicitas que señalen a esa mujer por el hecho de tener una idea diferente a la tuya y que sea perseguida y que sea señalada, te estás comportando como un hombre. Y eso tiene otro nombre. El feminismo nunca ha tenido conflictos. El feminismo es un movimiento inclusivo. No ha sido siempre. Siempre. Nunca hemos tenido problemas. Yo nunca he visto un problema de mis compañeras, vengan de donde vengan. Nunca. O sea, el movimiento feminista ha atendido a prostitutas, a víctimas de trata, a transexuales, a homosexuales, a lesbianas. O sea, el ecofeminismo, o sea, empezamos a incorporar la ecología como parte del feminismo porque es el único contrapoder. Entonces, si el único contrapoder lo destrozas, y estás haciendo ya que la ultraderecha, no me quiero meter por ahí porque entonces nos vamos a ir mucho, pero estás ya abriendo un campo, es decir, ya no tienen que hacer la oposición, porque lo estás haciendo tú. Y además, el único movimiento que podía plantar cara al fascismo en el siglo XXI, lo abres en canal. Por lo tanto, alguna vez en este país tendremos que exigirle a esas personas con nombre y apellidos lo que le han hecho a este país. Lo siento, es que y con el micro apagado me parece además. Y como creadora cultural, como gestora cultural, ¿cómo trabajas cómo puedes trabajar, cómo trabajas en ese sentido? Abro micro. Ahora que ha pasado, la vena se me ha puesto así, perdonadme. Que, bueno, es que lo tengo o sea, yo no tengo que pensarlo. O sea, no lo pienso. O sea, yo no pienso, voy a ser feminista. No, o sea, no lo pienso. O sea, hombre, yo sí lo digo cuando algún compañero político, ¿no? Y veo las fotos, digo, la foto, digo, por favor. Traje. Yo lo digo así, digo traje, digo un poquito de color. Digo, fíjate la foto con otro color, ¿no? La mujer dicen, es verdad, no habíamos caído. Digo, hombre, traje, vestido, vestido, ¿no? Pero no tengo que pensarlo. Y a nosotros, esta generación que nos vamos transformando, que veníamos con unos códigos, con un paradigma establecido en la cabeza, la cultura, ¿cómo nos puede enseñar a sumarnos? ¿Al feminismo? Bueno, es que cualquier acto cultural, vamos a ver, cualquier acto cultural que no esté vinculado a lo efímero o a la tendencia o al entretenimiento o al ocio, es feminista. Quiero decir, bien puede ser feminista porque es una creadora la que está siendo protagonista, o bien porque con ese acto cultural te está invitando a pensar sobre el mundo. Entonces, si tú piensas sobre el mundo, parte de ese pensamiento tiene que ir a que mires hacia tu abrazo al feminismo. Es decir, yo siempre digo que o soy muy ingenua, es decir, yo a la mayoría de la gente que conozco, hombres y mujeres, o sea, son feministas, es decir, la mayoría de las personas que yo conozco, y conozco mucha gente, y gente muy diversa de muchas partes de España, aspiran a que la sociedad sea una sociedad igualitaria. Y la cultura, siempre y cuando sea cultura y aspire a invitar a pensar, a la reflexión, la cultura tiene que invitarte a que mires a ser curioso, o sea, tiene que invitarte a ser curioso, tiene que ensanchar tu mirada, tiene que ensanchar tu realidad y que también tu mirada ensanche la realidad del mundo, ¿no? Entonces, todo eso está vinculado al pensar y a la reflexión. Por lo tanto, eso necesariamente es feminista. Porque además no olvidemos que el feminismo es un movimiento muy vinculado a la reflexión, es decir, es algo, o sea, parte de nuestra tensión, o sea, la tensión del movimiento cuando ha avanzado es porque antes ha habido un marco conceptual, nos hemos puesto a hablar, a pelearnos, nos hemos peleado siempre, pero nunca ha habido escisiones, o sea, nunca ha habido rupturas, nunca ha habido señalamientos, siempre, o sea,
movimiento feminista ha avanzado a base de tensión y de confrontación y de interpelarse, pero no de crear escisiones y de rupturas y sobre todo señalamientos. Por lo tanto, para responderte, un acto cultural que pueda ser denominado como de cultura, tiene que invitarte a eso, a que tu mirada se amplíe y te invite a la reflexión sobre la realidad. Pues si no te parece mal, Cristina, vamos a abrir el micrófono para quienes quieran. Un momentito que se va encendiendo el micrófono. Pues si queréis participar. Sí, aquí. Bueno, buenas tardes a todos, Cristina. Quería lanzarte más que una pregunta, una reflexión, a ver qué te parece. Desde la antropología, la cultura es un código que ha servido para conocernos, entendernos, construir lo social. Sin embargo, hoy en día lo que está triunfando es el pensamiento de lo individual. Estamos socavando de alguna manera con la palabra libertad la construcción social de la comunidad. ¿No crees que tiene mucho que ver ese pensamiento en el menoscabo del papel de la cultura? Bueno, es que el individualismo, la dimensión individualista en la actividad de lo humano está ahora en todo. Entonces, eso ha llegado, es lo que comentaba antes sobre el protagonismo y el contemplar desde la generosidad a quien crea, ¿no? O sea, la cultura, obviamente, claro, eso es la categoría, o sea, la cultura entendida como categoría, ¿no? O sea, la cultura entendida como categoría sí que sirve para generar vínculos, afectos, representaciones, ¿no? El otro día estuve con Marga Sánchez Romero, la catedrática de prehistoria y divulgadora científica, dijo, tiene un ensayo que se llama Prehistorias de mujeres muy interesante, que además dijo una frase que se me ha quedado, que estoy ahí con ella conviviendo, porque dijo: la desigualdad es una opción histórica. Es buenísimo, esa frase es buenísima. Entonces, voy a irme al arte rupestre, ¿no? Ella hablaba de, bueno, pues que en ese ensayo ella habla sobre que las mujeres participaron de la guerra, de los conflictos bélicos, iban a cazar, a lo mejor no cazaban piezas de gran tamaño, pero además de ser recolectoras y de cuidar de la prole, pues ellas cazaban otro tipo de piezas. Eso se ha ido demostrando conforme, digamos, los arqueólogos y los científicos han ido en las excavaciones y en las técnicas de rayos X posteriores demostrando todo eso, ¿no? Entonces, estuvimos hablando del arte rupestre. El arte rupestre, que pensaban que solamente eran hechos por hombres para representar el mundo de los hombres. No, ya se sabe, por muchas radiografías hechas además, que hay manos de mujeres, de bebés, en muchas cuevas, en muchos yacimientos. Con eso te quiero decir que la cultura siempre ha servido para representar el mundo. En esa representación del mundo nos sirve también para yo reconocerme en el otro. O sea, yo me reconozco en ti porque además hay un suelo cultural compartido, ¿no? Hay unas categorías culturales que nos preceden, que están ahí, que además yo no me puedo... El machismo es una categoría cultural. Yo no puedo quitármela, ¿no? Son capas. Pero si metemos el tema del individualismo, sí afecta a lo que va más allá de un marco conceptual. Va al ejercicio de la cultura. Y es donde a mí me preocupa. Os lo comentaba antes, ¿no? Si todos queremos estar subidos sobre un escenario haciendo cultura, ¿quiénes leen? ¿Quiénes escuchan al creador? ¿Quiénes van a una exposición? O sea, si todos queremos ser unos independientes de otros, además, estar en un escenario con nuestros dispositivos móviles, entonces, ¿quiénes van a ser vehículo o traductores de lo que observan, de lo que escuchan,
de lo que se comparte. O sea, la cultura es algo que se construye entre todos, no individualmente. Es que estamos en un momento, o sea, estamos en un cambio de paradigma muy delicado para la cultura, muy delicado. Y deberíamos estar hablando mucho más sobre este tema y no se habla. Y yo creo que no se habla, bueno, por falta de tiempo, porque estamos todos agotados y porque el tiempo nos pasa por encima varias veces al día, además. Pero bueno, no sé si te he respondido, José Luis. ¿Sí? Más o menos. Sí, ¿alguien más quiere intervenir? Sí. Cristina, has dicho que si la cultura está vinculada al territorio, ¿el feminismo también está vinculado a los territorios? Hombre, claro, o sea, bueno, el feminismo, claro, el feminismo, claro, a ver, es que el feminismo, hay feminismos, claro, yo estoy cómoda en la S, o sea, no hay que tener incomodidad, yo siempre digo, pongamos un paréntesis, después de la O, abrimos paréntesis, la S, y cerramos paréntesis, y así entramos todas y todos, ¿no? O sea, no, y así ya dejemos de generar problemas. Pero claro, el feminismo andaluz es uno, el vasco, que es muy potente, es otro. Claro, está muy vinculado al territorio, o sea, en nuestro caso, o sea, nuestra tierra es una tierra muy vinculada a la lógica de la pobreza, ¿no? O sea, yo siempre reivindico mucho que en este año de Picasso, ¿no? Que se habla tanto del Guernica y que, bueno, a veces, y además esto hay que explicarlo bien porque, bueno, el Guernica fue un horror, pero lo que pasó en la carretera de Almería fue otro horror. Y yo tengo la sensación de que no se cuenta porque es algo que sucede en Andalucía. O sea, no sabemos a día de hoy cuántas personas fueron asesinadas por mar, por aire y por lo que bajaba, ¿no? O sea, que Queipo de Llano ya advirtió desde Sevilla que bajaban, ¿no? A por los maricones de Málaga y a violar a las mujeres para que supieran lo que era un hombre, ¿no? Y tengo la sensación a veces de que este horror no ha tenido la trascendencia nacional e internacional que debía haber tenido por haber acontecido en Andalucía. Y claro, nuestras preocupaciones vienen de ahí, la lógica del hambre. Pero sí, o sea, el feminismo africano es otro. Es decir, yo no puedo con mi mirada de mujer blanca europea decirle a una mujer africana, no, tienes que hacer esto. O sea, yo tengo que el contexto, entenderlo, comprenderla y desde su contexto que yo he asimilado y comprendido, lo comparta o no, porque tenemos una fascinación sobre que tenemos que estar todo en el blanco o en el negro. Es decir, estamos siempre... A mí me perturba mucho porque a mí me encanta conocer gente que no piensa como yo. Porque es la única persona... O sea, es donde yo voy a crecer. Si yo continuamente tengo cerca gente que me dice, sí, es que esto es así, es que pues no voy a crecer, o sea, no voy a aprender, no voy a envejecer. O sea, voy a ser siempre como una especie de adolescente, ¿no? Y tenemos que aprender a que si alguien viene a pedir ayuda, yo tengo que entender su proximidad, su relato. El relato es diferente, el relato de una mujer africana y dentro de África, imagínate, claro, es que... Y tengo que comprenderla compartiéndolo o no, pero tengo que comprender para poder ayudarla. Y sí, el feminismo es esencial en eso, o sea, el territorio, feminismo, es que es así. Y dentro de cada territorio, otro territorio y otro territorio, ¿no? O sea, dentro del feminismo de Málaga, según el barrio, el feminismo tendrá una intención u otra, es decir, el feminismo de la Málaga Este buscará, a lo mejor, pues estará más preocupada por la coeducación, mientras que el feminismo de Palma Palmilla pues tendrá otras preocupaciones para llegar a la coeducación. Ojalá ese distrito llegara pronto, porque eso quiere decir que la agenda previa ya la hemos ido solucionando, ¿no? Pero, claro, y el feminismo nunca ha tenido problemas con eso. O sea, el feminismo siempre ha buscado, y vuelvo a lo que he dicho antes, que el mundo sea mejor para todos y para todas. Es así. Sí. Ahí está Paco.
intervenir porque me preocupa. Has pasado muy por encima del tema de la juventud y Paco, y del problema de que se integre en la vida cultural. No te voy a contradecir, pero sí quiero aportar, porque además me importa, eres una gran gestora, yo te sigo con muchísimo interés de siempre. Me preocupa que tú no le des tanta importancia como tiene, en el sentido de, es muy fácil hablar de TikTok y de cosas que ya nos quitan todo, porque decimos, va, tontería, ¿para qué? Los jóvenes son capaces de pensar, de crear, de sentir, y lo digo por experiencia propia, porque vivimos rodeados de jóvenes y yo el otro día, por ejemplo, me metí con una chica de 14 años en la película de 20.000, no sé si son pares de abejas o abejas solas, especies, una maravilla, y ella salió encantada, no me lo esperaba. Pensaba que se iba a aburrir muchísimo. Entonces, me importaría mucho que personas como tú, muy inteligentes y con mucha influencia, le dierais una vueltecita al tema. A ver, yo estoy en ello. O sea, quiero decir que, mira, ahora que has dicho lo de la peli de Estíbaliz Urresola, claro, es que es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo porque, por un lado, hay que llegar a ellos a través de la cultura digital, queramos o no queramos. Es decir, yo no puedo pretender cambiar el siglo XXI y hacer que sea el siglo XX. O sea, el siglo XXI ha llegado para quedarse, pero además para ponerse mucho más duro de lo que se va a poner, muchísimo más duro, en lo que es en el tema de la transformación digital. Yo no soy nada tecnófoba, al contrario, me apasiona. O sea, leo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Llevo la parte de ciencia y tecnología del Festival de Cine, que estamos siendo pioneros en aunar vanguardia artística con ciencia y tecnología. No hay a nivel europeo ahora mismo un festival que esté reflexionando sobre lo que nos está pasando entre estas tres áreas. Pero hay que llegar a ellos así, a través de la cultura digital, con lenguajes que ellos entienden. El Festival de Cine creó un canal de TikTok, es así, podcast. En la última edición participaron no sé cuántos TikTokers, yo ahí no llego, o sea, yo solo llevo a acompañar, pero bueno, que hay que hacerlo. Pero ellos, el pensamiento y la creación acontece en lo físico. O sea, ellos, es que esto es muy, a ver si sé explicarlo bien. Cuando tú llegas a ellos a través del canal habitual que ellos utilizan para relacionarse con el mundo, que son las redes sociales, ellos no crean nada, ellos replican. Eso es el verbo que está. Replican, no crean, replican lo que ven, porque han crecido en un mundo a pantalla. Esto Remedios Zafra lo explica, que te mueres siempre. Pero cuando tú los llevas a lo físico, y has mencionado este caso, yo este año, yo llevo en Torremolinos, llevo un proyecto pequeñito, porque además las cosas tienen que ir creciendo muy de poco a poco, que se llama Torremolinos Cinema, que es un festival, una muestra de cine LGTBIQ+, ¿no? Porque Torremolinos, sabéis que fue un enclave además durante el franquismo de la defensa de las libertades sexuales individuales y colectivas, ¿no? Bueno, pues con los chavales de ese municipio trabajamos con la directora Arantxa Echevarría. Vimos Carmen y Lola y después había un coloquio con, bueno, un salón de actos inmenso. Yo no pude hacer ni una sola pregunta, cosa que me encantó. Ni una sola pregunta. Se quedaron fascinados tanto que le pidieron a las profesoras, y las profesoras alucinadas por lo que estaba pasando, Arantxa se puso a hacer con ellos un set de rodaje, porque Arantxa es cojonuda, una tía, acabo de saltar una palabra, pero bueno, perdón.
Arantxa es una tipa fantástica, entonces conectó con ellos y los puso a hacer un set de rodaje. Nos habíamos pasado de la hora, un autobús tenía que ir, daba igual, porque todos los que estábamos ahí éramos conscientes de lo que estaba pasando, tenía un valor muy poderoso. Ahora lo hacemos con Estíbaliz, precisamente. El 14 de diciembre va Estíbaliz Urresola. Y después son muchas pruebas de ensayo y error. A veces salen bien, otras veces no, pero hay que hacerlas. En el ciclo El MAE se mueve, que es un ciclo de pensamiento contemporáneo, que además siempre digo, este ciclo lo hacemos en Alhaurín de la Torre. Si lo hiciéramos en Madrid y Barcelona estaríamos abriendo las cabeceras. Ha pasado por ahí Manuel Cruz, Adela Cortina, José Antonio Marina, Edu Madina, Montserrat Domínguez, Esther Paniagua, Laura Velasco, Natibel Preciado, es decir, gente impresionante en un municipio pequeñito de la provincia de Málaga. Bueno, pues un día el concejal de ese municipio y yo hablando sobre los centros educativos dijimos, cambiemos la programación y vamos a ver qué pasa si ponemos a Adela Cortina con los chavales o Manuel Cruz con los chavales. Y fue increíble. Con José Carlos Ruiz me pasó lo mismo que con Arantxa Echevarría. No pude hacer ni una sola pregunta, ni una. Lo escucharon con un respeto asombroso, hicieron un montón de preguntas. Lo preocupados que están los chavales por la salud mental, por las pantallas. O sea, tienen muchos problemas. Y la cultura puede ser esencial en esto, en crear espacios físicos, pero hay que crearlos. El error o nuestro error viene por hacer pensar o creer que poniéndoles programaciones o contenidos digitales ya. No, porque ahí no van a pensar, van a replicar. Piensan cuando le pones enfrente a José Antonio Marina, a Manuel Cruz, a José Carlos Ruiz y le dices, os estoy hablando a vosotros sobre vuestros problemas, preguntadme. Y preguntan muchísimo, porque además, o sea, se sienten muy solos. Entonces, bueno, esta cosa, yo es que estoy muy enfadada con el tema de la transformación digital. Estamos haciendo cosas muy torpes, muy chuscas. No podemos pretender que todo pase. O sea, yo creo en la transformación digital, sí, poniendo en el centro a la persona. Yo no puedo hacer que una sociedad se transforme digitalmente poniendo a la máquina en el centro. Yo tengo que poner a la persona. Y esa es la clave. Y hay que ir haciendo poco a poco y convenciendo de que esto es lo que hay que hacer. Y generar, si me dieran dinero, ahora mismo, mi proyecto, el que tengo en la cabeza, es una escuela de reflexión solamente para jóvenes. Solo para jóvenes. Bueno, pues vamos a ponernos en ello. De verdad, una escuela de pensamiento contemporáneo. Es que es así, es que se siente, no saben te lo dicen. a dónde acudir, eso es. ¿sabes? Y cuando alguien le dice algo, y aquí hay profesores sentados que saben de lo que estoy hablando porque son muy buenos y lo hacen muy bien. Cuando alguien le dice algo que vale la pena, se te pegan como una lapa, ya no se te separan, ¿sabes? Parece que están queriendo hacer tonterías todo el día. Nada, eso es mentira. Están buscando manera de comunicarse, de que los entiendan. Y ¿sabéis qué pasa? Que como no le damos importancia, es verdad que cada vez tenemos más canas los que seguimos la cultura. Y por desgracia, dentro de poco ya no nos acordamos de lo que es la cultura tampoco. El error nuestro, y aquí sí voy a entonar el mea culpa, ¿no? El error nuestro es el trazo grueso. Me explico. Es pensar que como no acuden. Lo decía antes, tenemos un problema con la generación de nuevos públicos. Como no acuden a las salas de cine o al teatro o a las exposiciones, no piensan. Pero es que a lo mejor hay que ir al paso previo, ¿no? Y el paso previo no está exclusivamente en los contenidos digitales. Mira, en julio hicimos algo que ya lo podemos contar porque además las dos lo comentamos en redes sociales.
que yo estaba aterrada. En el Museo Picasso, en un curso de Picasso, el actual, bueno, que ya está de salida, ¿no? Pepe José Lebrero, el director artístico del Museo Picasso, quería montar una charla que hablara sobre Picasso, pero que no buscara alabarlo, ¿no? Entonces me dijo, piensa en alguien que, bueno, que rasque un poco. Entonces hablamos con Eugenia Tenenbaum, que es una chica conocida en redes sociales, muy jovencita, con un físico muy llamativo y muy jovencita, 20 y pocos años, preparadísima, pero un nivel de preparación. Estábamos las dos hablando sobre Picasso, sobre las mujeres de Picasso, sobre las diferentes dinámicas de violencia que Picasso ejerció sobre las 7 mujeres que tuvo, 7 mujeres oficiales, quiero decir. Y si vieras la cantidad de chavalas jóvenes que había en el auditorio ese día, o sea, y participaron y preguntaron y agradecieron que estuviera allí la Tenenbaum, que es decir, que la sacáramos de la pantalla. Entonces, a lo mejor esta obsesión o esta inercia que hay de todo digital, para la gente joven, digital, para la gente joven, digital, pues a lo mejor no. A lo mejor hay que volver al ágora ateniense. Ya está. Y pongan a los chavales como, pues mira, desde que descubrimos esto en Alaurín, en 2 semanas está David Pastor-Vico para hablar con ellos sobre ética y cómo no se relacionan ellos y cómo quieren relacionarse y qué problemas tienen para relacionarse. ¿Por qué hay tantos problemas de salud mental en los chavales? A mí me preocupa. Yo tengo una cría que va a cumplir 10 años. La tengo adolescente así y más ahora que va a toda leche todo. O sea, pero en lugar de tener esta obsesión con la pantalla, lo digital, y TikTok, y el podcast, y no sé qué, digo, yo sinceramente, todo físico. Todo físico. Y además, todo a mano. Una libreta, toma, un boli, escríbeme. Da igual si tienes falta de ortografía, ya nos preocuparemos de eso. O toma un texto, léete esto y dime una página. Construyamos desde tu pensamiento. ¿Qué opinión tienes sobre esto? No, es que yo no sé. Mentira, tienes una opinión, dímela. Ya está. Si nos ha funcionado generaciones... O sea, ¿por qué de repente hemos roto ese pacto? Si nos ha funcionado a todos los que estamos aquí, a todos. Bueno, o sea, no estamos matando a nadie. No estamos matando a nadie. Eso ya es el logro, que no estamos matando a nadie. Es el logro. O sea, no somos bárbaros, ¿no? Yo creo que no. Ninguno de los que estamos aquí somos bárbaros. Ninguno. No, yo creo que no. Bueno, no sé tu intimidad pero... No, pero es... Bueno, pero en general no podemos... Yo me he circunscrito a lo que estamos aquí. Los que estamos aquí, yo creo... ¿No? Hombre... Marga, respondemos por los que estamos aquí. Claro. Claro, es decir, son fórmulas que nos ha permitido reunirnos aquí para hablar y para escuchar y para participar de lo colectivo. Que al final es lo que necesitamos, que ellos se sientan reconocidos y representados. Porque además otro problema, que nosotros como adultos creemos que ellos se sienten representados en las pantallas y no es así. Son replicantes. Y esto es muy importante que lo aprendamos nosotros, no ellos. Porque solamente aprendiendo nosotros esto, llegaremos a ellos y a entenderlos. No. Yo lo tengo clarísimo, que me den el dinero. Yo lo tengo muy claro, lo tengo clarísimo. Yo lo tengo muy claro. Y siempre que puedo lo hago, es decir, en los diferentes proyectos y aparte este año en el MAF con el tema de la infancia, los niños van a tener... O sea, yo he hecho mini festivales de cine, por ejemplo, en las guarderías. Yo esto la primera vez que lo dije, hubo un silencio muy incómodo. Y yo dije, vamos a hacerlo. Y yo monté en guarderías, en Málaga, mini festivales de cine con mini photocalls a la altura de los niños. Eso es la cosa. Yo lloré el primer día, lloré. O sea, eso era, mira, increíble. Esas fotografías las puedo buscar, te las puedo pasar. Y pasábamos alfombra roja.
y con los fotocall. Entonces había fotógrafos del festival, ellos iban pasando en las guarderías. ¿Por qué no? ¿Por qué no? En los centros educativos, he hecho de todo en los centros educativos. Los profesores sois gente alucinante. O sea, los profesores sois, en fin. Yo he hecho conciertos de rock en los festivales, los centros educativos a través del MAF. Hemos hecho peleas de gallos, de todo. Pero tienes que llevarle, es decir, tienen que entender, o sea, que ellos pueden formar parte de eso. Y pueden formar parte de eso cuando les escuchas y cuando ellos su pensamiento lo trasladan. Pero con esto, no. Esto está pegado a su mano, vamos, está como en Years and Years, la serie esta, no sé si recordáis, la del implante, ¿no? Pues vale, pero hay un mundo que es el que los va a devorar, Y precisamente para evitar lo que ella decía, que globalmente habrá de todo, para evitar que ese mundo los destruya, porque además yo tengo la sensación de que les estamos fallando. Estamos fallándolos, o sea, estamos... Pero bueno, hay que seguir. Yo soy muy tozuda, demasiado. Sí. Sí. Una cosa que es verdaderamente terrible, que es la incapacidad de imaginar el futuro, de pensar qué futuro tenemos. A mí me ha parecido terrible. La palabra que más he repetido, bueno, en primer lugar, gracias a Confabulación por esta nueva sesión. Gracias, Cristina, por estar aquí. La palabra pensamiento ha sido la que más se ha repetido a lo largo de la tarde, en tu crecimiento personal, el pensamiento relacionado con la cultura, el pensamiento en la vida. No puede ser que esté habiendo una Cuando hablamos de pensamiento, yo me imagino que estamos hablando del pensamiento crítico, el pensamiento que alimentó la Ilustración, el pensamiento en el que se ha construido una parte de la humanidad, o una parte muy importante de la humanidad durante muchos siglos, y que de alguna manera ha empezado a formar parte de la naturaleza de esa humanidad. No puede estar ese pensamiento y estar vinculado a la incapacidad de imaginar el futuro, resquebrajándose, deteriorándose, hasta el punto de que seamos incapaces hoy de imaginar un futuro, cuando siempre el pensamiento de la Ilustración se ha proyectado hacia el futuro precisamente. Bueno, yo creo, claro, que lo segundo, o sea, la incapacidad para imaginar un futuro es hijo de la ausencia del pensamiento. Es que estamos viviendo, mira, a mí los coaches digitales o los CEO, porque ahora todo el mundo es CEO de algo, ¿no? Yo también, yo digo, soy CEO, me dan tarjetas, yo digo, ¿tú tienes tarjeta? Digo, no tengo tarjeta, o sea, no tengo tarjeta. Hace poco un señor que se pasó mucho de frenada, un empresario, me dio un señor con mucho dinero, me dio su tarjeta y me dijo, ¿tienes la tuya? Y le dije, tener tarjeta es una ordinariez, ¿no? O sea, lo dije con toda la intención porque, bueno, y me he ido totalmente con esto, pero vuelvo. Me he ido con esta imagen porque me ha venido el tipo a la cabeza. Pero bueno, mira, toda esta gente que nos quieren vender este tiempo como el gran tiempo de la humanidad, que lo es, puede serlo, porque mientras el ser humano sea humano va a haber una oportunidad para lo humano. ¿Vale? Aquí he hecho un poco... pero, o sea, la cuarta revolución industrial, que es en la que estamos, ha jugado o está jugando con unos elementos totalmente novedosos para el ser humano, que es lo líquido, lo digital. Es decir, las anteriores revoluciones industriales se movían exclusivamente en el terreno de lo sólido, ¿no? Por lo tanto, al que explotaba carbón, sabía que, bueno, pues cómo iba a trabajar la industria, cómo iba a crecer, por dónde podía crecer, qué sectores iban a ver perjudicados por la contaminación, cómo empobrecer al que ya era pobre, ¿vale? Pero ahora estamos en un escenario global, con un ruido, o sea, que nos impide
O sea, yo no sé si vosotros y vosotras tenéis la sensación, yo me levanto con ruido y me acuesto con ruido. O sea, yo siempre digo que tengo como una nube siempre en la cabeza, una nube. Las redes sociales, que yo me encantan, de verdad, me parece un invento apasionante. Yo procuro utilizarlas lo mejor posible. Intento tener un lenguaje que sea amable a la otra persona que está al otro lado de la pantalla. O sea, lo que no hay que olvidar nunca es que al otro lado de la pantalla hay una persona. Ese es el problema. Entonces, si no olvidamos eso, estamos dando una oportunidad para el pensar, para el llegar al otro. ¿Qué nos ha pasado a ti y a mí? Es la primera vez que nos hemos visto hoy físicamente, ¿no? O sea, pero llevamos como meses hablando, ¿no? Y los dos hemos utilizado un lenguaje siempre próximo, amable, cercano. O sea, ninguno de los dos hemos perdido de vista que yo estaba hablando con un hombre y tú con una mujer, ¿no? Es decir, con personas. Estamos hablando entre nosotros y además construyendo pues algo en torno a la cultura. Entonces, la incapacidad de llegar al futuro, de alcanzarlo, viene porque este tiempo ha renunciado al pensar. Y ha renunciado al pensar porque las coordenadas que están dirigiendo la transformación digital de la cuarta revolución industrial están cosidas a una precariedad de lo humano descomunal. Una precariedad que es emocional. Yo jamás he visto tanta gente sola. O sea, la gente está profundamente sola. O sea, la gente está todo el día pegada a una pantalla, pero la gente está sola. A mí eso me aterra. O sea, yo siempre digo, una vez en una de las columnas del Español dije, la gente ya no se enamora porque han renunciado a hablar. ¿Cómo te vas a enamorar de alguien si no hablas con las personas? ¿Qué te vas a enamorar? ¿Por una pantalla? ¿Por una aplicación? ¿Estamos majaras? ¿Estamos locos? O sea, tenemos que volver a la persona. Y volver a las personas nos exige sí y solo sí, y aquí voy a emplear un término muy científico, sí o matemático, sí y solo sí, volver a la conversación y volver al pensamiento, porque va de la mano. El lenguaje es pensar y el pensar es lenguaje. El éxito está también en el irracionalismo. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dices. Tenemos que volver a la persona y a lo humano. Y el éxito está en el irracionalismo. Nos encontramos en Argentina con el señor capaz de decir cualquier cosa, lo que sea. Bueno, Argentina es muy peculiar también. Sí, Argentina es muy Argentina peculiar, es un ecosistema pero está muy... llena de gente con problemas Sí. como nosotros. Nosotros nos estamos encontrando con el éxito también de unas voces muy irracionales. Entonces, este tipo de cosas que efectivamente está vinculada a un deterioro del pensamiento. Además, fíjate lo que has dicho, es muy curioso. El ballet es... ballet, es que procuro no tener como... O sea, mirar hacia otro lado, ¿sabes? Digo... porque es súper violento, es un tipo, me está violentísimo. Ha utilizado las redes sociales. O sea, todos los nuevos fascismos están utilizando las redes sociales. ¿Por qué? Porque saben que la incapacidad de reflexionar, porque ellos, ¿por qué? Es que no me quiero meter por aquí. ¿Por qué el partido que tenemos... ¿Por qué Vox solicita las competencias en materias culturales? Primero, porque es un partido que no sabe gestionar, no saben. Y en segundo lugar, porque saben que metiéndose en lo simbólico comienzan a comer el terreno. Redes sociales. O sea, lo que quieren es, mira, además en esto hay que ponerse las pilas muy rápido. O sea, esta cosa de en 5 o 10 años, 5 o 10 meses. Ese es el plazo que tenemos. O sea, no pensemos en años en esta cosa, porque además lo tenemos todo encima y Europa está cada vez más, ¿sabes? O sea, a mí Europa me preocupa muchísimo. Sí, efectivamente. Entonces, toda esta gente lee muy bien el presente. Están muy bien asesorados y aparte yo creo, sin ser una tía, yo no soy nada conspiranoica, pero bueno, yo creo que aquí hay un orden superior que coordina,
¿no? Porque hay un interés económico frente a todo. Estas personas no tienen el más mínimo interés en lo público, ni en hacer gobierno, ni en construir absolutamente nada. Están en la destrucción y en lo irracional, ¿no? Entonces, claro, utiliza las redes sociales porque es donde no se puede pensar, donde no se puede conversar. ¿O sí? Claro, el tema es paremos, conversemos. En redes sociales. Hagamos que conversen. Mira, yo el otro día, y esto es una chorrada, voy a contar una chorrada, porque lo anecdótico nunca es categoría, nunca puede llegar a ser categoría, pero yo tengo un protocolo en redes personal muy sencillo. Es si alguien me falta el respeto o el lenguaje que utiliza con otras personas a las que aprecio o leo o sigo es inadecuado, yo bloqueo. Es decir, yo no entro en oye, menganito, no sé qué, pim pam. Yo bloqueo y me quedo tan pancha. Digo, ya está, he limpiado el jardín un poquito y ya está. Pero otro día, con el último artículo del Español que escribí sobre autónomos y un puente, porque, bueno, yo estaba deseosa de que llegara el puente para poder adelantar trabajo, porque tenía la bandeja de entrada muy cargada, pues me salió ese artículo. Entonces, un perfil anónimo, siempre son perfiles anónimos, en Twitter me daba una lección sobre que, bueno, yo quería vivir del Estado, que, bueno, en fin. Entonces, yo misma dije, tengo dos opciones. Lo bloqueo, elimino comentario, pero ese día contesté. Muy bien, pero contesté. Digo, a ver si, o sea, responde, ¿no? O sea, en este caso no me respondió. Pero a veces me he encontrado ante la hostilidad y la violencia del otro. Oye, vamos a dialogar. Te invito a que te sientes aquí en la silla esta de Twitter que no se ve, pero a veces me insultan, es verdad que a veces me insultan directamente, pero a veces, y me ha pasado ya muy poquitas veces, 2 o 3, gente que no comparte mi mirada y me lo explican y no hemos llegado a un lugar común, pero nos hemos despedido diciendo qué bien poder llegar a esto. Claro, pero renunciamos. Lo que te quiero decir es que todos, como vamos a toda velocidad y estamos agotados, porque otro asunto que no hemos puesto sobre la mesa es el agotamiento. Yo no conozco a nadie que no esté cansado. A mí eso me preocupa mucho. Marta Sanz lo nombraba. Marta Sanz muy sutilmente nombraba en ese artículo que los chavales de secundaria de clase obrera llegaban cansados a clase, frente a los chavales de otros colegios que no. Entonces, estamos agotados. Tenemos un ruido, una sobrecarga de información brutal. Hay que intentar... Mira, curiosamente, el CEO de la Fundación Telefónica, en uno de los últimos boletines de Telos, que a mí yo os lo recomiendo, es muy interesante los artículos de esa publicación, habría un número diciendo, es el momento de parar y pensar. Y es eso. O sea, es el momento de parar y pensar. O sea, cada cosa... Yo sé que esto puede parecer muy, muy naif, pero nosotros y nosotras decidimos cómo nos relacionamos con el otro, cómo le hablamos al otro, cómo nos comportamos. No es lo mismo, por ejemplo, que yo vaya a acceder a un supermercado y que yo entre primero que una señora Si yo, por ejemplo, mi comportamiento, de verdad esto yo sé que puede parecer muy naif, pero si colectivamente comenzáramos a ser o a desarrollar gestos más amables unos con otros al volante, por ejemplo. O sea, yo nunca he notado la gente tan agresiva en el coche. O sea, la gente vamos a acabar enfermando. O sea, estamos generando una sociedad muy enferma. Y así sí que me he ido totalmente de lo tuyo. Discúlpame. Pues, si no te parece mal, paramos, pensamos y pues te preguntamos por tu futuro. Mi futuro, bueno, que siga como hasta hoy.
que pueda emprender ese proyecto. Y algo que me pide ya el cuerpo, que lo paré con la maternidad, ¿no? Y con la crianza, es volver a la escritura, que yo lo necesito porque me ordena mi cabeza, que va a mucha velocidad a veces y me viene muy bien, me calma. Y con los artículos y otras colaboraciones, pues, bueno, que siga, estoy bien, es que estoy bien, además tiene un momento como muy de calma, de sosiego. No lo puede parecer, pero estoy como así, que me queda así. Sí, sí. Pues eso te lo recordaremos cuando te veamos en el MAF y te preguntemos, ¿estás sosegada? Porque no nos conocemos, pero yo te he visto en el MAF y creo que la palabra sosegada no era... No, pero es imposible. No es la más correcta. Pues entonces, Cristina, te agradecemos profundamente tu participación hoy aquí en la confabulación. A vosotros, que es, muchas pues, gracias. tú has demostrado que confabular es hablar, conversar, compartir, reflexionar, pensar. Detenernos, no sé. Nosotros aquí somos poco de detenernos porque seguimos hacia adelante, como ahora demostraremos. Y nada, Cristina, muchísimas gracias por A ti, a vosotros. Muchas gracias. Y como digo, nosotros no nos paramos. El 11 de noviembre, pues Carlos Pranger, qué tendremos aquí, hablaremos de literatura, pop, rock y cine con Carlos Pranger, Rafael Partida, en un libro muy divertido, muy entretenido, sobre dónde se cruzan y juegan la literatura, los relatos, el cine. Carlos Pranger es un escritor excelente. Hablaremos de Tarantino, de Isabel Coixet, del funky, de Radiohead, así que os emplazamos al 11 de noviembre y en diciembre, todavía no tenemos fecha, pero ahí estamos, el hotel va a estar, pues bueno, cerrado por vacaciones, paran, también descansan en esta vorágine turística y tendremos en diciembre a Juan Manuel Cid, director del Instituto Cervantes en Orán, que es, además de todo eso, es también vecino y amigo y nos va a contar pues este periplo que está al otro lado, en la otra orilla y los puentes que vamos a establecer entre aquella orilla y esta. Así que bueno, eso será en diciembre, antes de los mantecaos posiblemente o después, ya veremos. Y así que muchísimas gracias por vuestra asistencia y nada, a seguir confabulando.